Trabajando como limpiadora en un hotel de lujo, la mujer se quedó paralizada al ver a su marido fallecido con su amante. Ella se acercó y... La ciudad era un nuevo comienzo para María Fernanda. Había dejado atrás las calles que una vez recorrió de la mano de Ricardo, el hombre que amaba y quien, hasta donde ella sabía, había muerto en un accidente 7 años atrás. Ahora, con su hija Isabela, de apenas 6 años, comenzaba una nueva etapa de su vida. Se instaló en un pequeño departamento, modesto pero acogedor, en un barrio tranquilo. El trabajo en el hotel era duro, pero María Fernanda nunca había temido el esfuerzo. Cada mañana, al salir antes del amanecer, besaba a Isabela en la frente mientras aún dormía y emprendía el largo camino hacia el lujoso hotel donde había conseguido empleo como limpiadora. Sabía que ese trabajo era su única esperanza de brindar a su hija una vida mejor, lejos de las sombras del pasado. El Hotel Gran Paraíso era un lugar deslumbrante. Las paredes estaban decoradas con cuadros elegantes y los pisos brillaban bajo el reflejo de las luces doradas. El lujo era casi palpable en cada rincón. María Fernanda solía observar a los huéspedes mientras realizaba sus tareas diarias. Gente rica, personas que vivían en un mundo completamente diferente al suyo. Sin embargo, nunca se sentía menos. Su única prioridad era Isabela, y todo lo que hacía era por ella. Esa mañana, como tantas otras, María Fernanda se encontraba limpiando uno de los largos pasillos del hotel. El sonido del carrito de limpieza se mezclaba con sus pensamientos, y por un momento dejó que su mente divagara hacia el pasado. Pensó en Ricardo, en lo diferente que habría sido todo si él no hubiera muerto. Había noches en las que aún lo soñaba, su risa, su voz. Pero todo eso se había desvanecido en las aguas de aquel río donde su auto cayó. De repente, un murmullo la sacó de su ensueño. Levantó la vista y vio algo que la hizo detenerse en seco. Allí, a pocos metros de distancia, estaba él, Ricardo. Su corazón comenzó a latir descontroladamente. «No puede ser», pensó. Sus manos temblaban mientras se aferraba al carrito de limpieza. La figura del hombre que estaba frente a ella era inconfundible. El mismo porte, el mismo rostro. Pero, ¿cómo era posible? Él había muerto. Ella misma había estado en el funeral, había llorado su ausencia. Ricardo caminaba al lado de una mujer joven, de cabello largo y oscuro, que reía despreocupadamente mientras se aferraba a su brazo. La mente de María Fernanda se nubló. «Esto no puede estar pasando», pensó, sintiendo que las piernas casi no le respondían. Sin poder contenerse, dio unos pasos hacia ellos, sus pies moviéndose casi por impulso. Ricardo la vio. Por un instante, sus ojos se cruzaron y ella pudo ver el pánico en su rostro. Lo reconoció al instante. Ese era su Ricardo, no había duda. El hombre al que había amado, el hombre con el que había soñado una vida juntos. ¿Ricardo? Su voz salió casi en un susurro, como si temiera que al decir su nombre todo aquello fuera una alucinación. Ricardo se detuvo en seco. La mujer que lo acompañaba, Lorena, lo miró confundida. Él, sin embargo, no podía apartar la vista de María Fernanda. El silencio entre los tres era abrumador, y María Fernanda sintió cómo su mundo, que ya había estado colgando de un hilo frágil, se desmoronaba completamente. ¿Cómo es posible?», María Fernanda volvió a murmurar, sintiendo un nudo en la garganta. Ricardo tragó saliva, visiblemente incómodo. Dio un paso hacia ella, pero María Fernanda retrocedió, sus manos temblando. La joven mujer que lo acompañaba frunció el ceño, claramente molesta por la escena. «María Fernanda, empezó Ricardo, pero no encontró las palabras. Ella no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Durante 7 años había vivido con la certeza de que su esposo estaba muerto. 7 años de luto, de lágrimas, de dolor, y ahora él estaba allí, vivo, respirando, acompañado de otra mujer. Sin decir nada más, María Fernanda giró sobre sus talones y salió corriendo por el pasillo.
El sonido de sus propios pasos resonaba en sus oídos, como si el hotel entero estuviera observando su huida desesperada. Corrió hasta encontrar la puerta de servicio, donde se apoyó contra la pared, tratando de calmar su respiración agitada. Su corazón latía con fuerza, sus pensamientos se desbordaban. ¿Qué voy a hacer?, se preguntó. ¿Cómo es posible que todo esto esté ocurriendo? Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por su rostro, pero María Fernanda no tenía tiempo de llorar. Sabía que había algo más detrás de todo esto, algo que Ricardo no le estaba contando, y estaba decidida a descubrir la verdad, aunque eso significara revivir las peores partes de su pasado. María Fernanda no pudo regresar a su trabajo inmediatamente después de ver a Ricardo. Su mente estaba en un torbellino de emociones, sorpresa, confusión, ira. ¿Cómo podía estar vivo? Durante todos esos años había llorado su pérdida, había contado cada día sin él, y ahora, de repente, reaparecía acompañado de otra mujer como si nada hubiera pasado. De regreso a casa, su corazón aún palpitaba con fuerza. Isabela la esperaba en la pequeña mesa del comedor, coloreando un dibujo que había hecho en la escuela. La sonrisa de su hija fue lo único que logró calmar, aunque fuera por un momento, su tormenta interior. «Mami, mira lo que dibujé», dijo Isabela con una sonrisa radiante, mostrando orgullosamente un dibujo de colores brillantes. María Fernanda se inclinó para admirarlo, forzando una sonrisa mientras su mente seguía en otro lugar. «Está precioso, mi amor», respondió, acariciando el cabello de Isabela con ternura. «¿Por qué no vas a lavar las manos? Pronto cenaremos». Isabela, siempre obediente, corrió al baño. María Fernanda, sola en la pequeña cocina, apoyó las manos en la encimera y cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Pero la imagen de Ricardo y esa mujer, tan cercana a él, seguía atormentándola. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, llegó al hotel con una resolución. Necesitaba enfrentarlo. No podía vivir con esa duda ni un día más. Mientras empujaba su carrito de limpieza por el mismo pasillo donde lo había visto el día anterior, su corazón martilleaba en su pecho. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo, la necesidad de saber qué había pasado la impulsaba. De repente, lo vio nuevamente. Ricardo estaba solo, parado junto a una de las ventanas que daban al jardín del hotel. Parecía pensativo, distraído. María Fernanda aprovechó el momento y, sin dudar, se acercó. «Ricardo», lo llamó, su voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. Él se giró lentamente al escuchar su nombre, y cuando sus ojos se encontraron, María Fernanda sintió que el aire se volvía pesado entre ellos. Había tantas preguntas que quería hacer, pero no sabía por dónde empezar. «María Fernanda, yo», empezó a decir él, pero ella no lo dejó continuar. No vas a decirme nada hasta que me expliques cómo es posible que estés aquí, vivo, cuando yo te lloré durante 7 años. ¿Qué clase de crueldad es esta?». Sus palabras salieron como una descarga, llenas de dolor y de rabia contenida. Ricardo apartó la mirada, claramente incómodo. Respiró hondo antes de hablar, y en su rostro había una mezcla de arrepentimiento y vergüenza. «Nunca quise que esto sucediera de esta manera», murmuró, evitando su mirada. «Pero tuve que hacerlo». «¿Tuviste que hacerlo?», repitió María Fernanda incrédula, dando un paso hacia él. «¿Tuviste que hacerme creer que habías muerto? ¿Tuviste que dejarme sola, criando a nuestra hija sin siquiera saber si estaríamos bien?». «No lo entiendes», dijo él, con la voz cargada de tensión. «Entonces explícame», lo desafió ella, cruzando los brazos frente a su pecho. «Porque estoy harta de no entender nada». Ricardo finalmente levantó la vista, y en sus ojos había un brillo de desesperación que María Fernanda no esperaba ver. «Me metí en problemas, serios problemas», comenzó a decir. «Desvié dinero de la empresa en la que trabajaba, una suma grande. Al principio pensé que podía arreglarlo, devolverlo todo antes de que alguien se diera cuenta, pero las cosas se complicaron. Empezaron a sospechar de mí,
y supe que si me quedaba, terminaría en la cárcel, así que tomé la única salida que me quedaba. Fingí mi muerte. María Fernanda lo miró incrédula, sintiendo que sus piernas empezaban a flaquear. ¿Desviaste dinero?, susurró, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Me dejaste sola por dinero? Ricardo asintió lentamente, su rostro lleno de arrepentimiento. Lo siento, María Fernanda. No quería que fuera así. Nunca quise hacerte daño, pero me asusté. Pensé que era mejor desaparecer, dejar que creyeras que estaba muerto. Pensé que estarías mejor sin mí. María Fernanda sintió una ola de emociones golpeándola al mismo tiempo. Durante tanto tiempo había soñado con la posibilidad de que Ricardo estuviera vivo, que de alguna manera todo hubiera sido un malentendido. Pero ahora que lo tenía frente a ella, la verdad era mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Y esa mujer?, preguntó ella con frialdad, recordando a Lorena. ¿También pensaste que estarías mejor con ella? Ricardo apartó la mirada una vez más, avergonzado. Lorena es alguien que me ha ayudado en todo esto. Me apoyó cuando no tenía a nadie más. ¿Tu amante?, lo interrumpió María Fernanda, sintiendo que la rabia volvía a apoderarse de ella. Ricardo no respondió, pero su silencio fue suficiente. María Fernanda dio un paso atrás, asqueada. Lo había perdido todo por culpa de él. Había vivido en la miseria y el dolor mientras él seguía adelante con su vida, acompañado de otra mujer. Esto es increíble, murmuró María Fernanda, llevándose una mano a la frente, como si intentara detener el mareo que sentía. Ricardo, no puedo creer lo que me estás diciendo. Él intentó acercarse, pero María Fernanda levantó una mano para detenerlo. No te acerques, dijo, su voz firme a pesar de la agitación. No sé cómo te atreviste a reaparecer, pero esto no termina aquí. Ricardo la miró, y por un momento, María Fernanda vio miedo en sus ojos. Sabía que debía hacer algo. Su corazón estaba roto, pero su instinto le decía que esta vez no iba a dejar que él se saliera con la suya. María Fernanda no pudo dormir esa noche. Las palabras de Ricardo resonaban en su cabeza, una y otra vez. Desvié dinero. Pensé que estarías mejor sin mí. ¿Cómo pudo haberse atrevido? Se había metido en problemas, sí, pero abandonarla a ella y a su hija, eso era imperdonable. Al amanecer, mientras Isabela dormía, María Fernanda se sentó a la mesa del comedor con una taza de café entre las manos. El vapor subía lentamente, pero ella no podía sentir el calor. Estaba demasiado concentrada en lo que debía hacer. No podía dejar que Ricardo se fuera impune, no después de lo que les había hecho a ella y a Isabela. Tenía que pagar por sus crímenes. Después de dejar a Isabela en la escuela, María Fernanda tomó una decisión. Tenía que enfrentarlo de nuevo. Esa misma mañana, regresó al hotel. Ricardo debía estar allí, y esta vez no se iría sin escuchar lo que ella tenía que decirle. Al entrar, sintió que todos los ojos estaban sobre ella. Sabía que no debía estar allí, no en su día libre, pero nada la detendría ahora. Caminó decidida por el pasillo, recordando la conversación del día anterior. Recordó cómo él había tratado de justificarse, cómo había intentado manipularla con su discurso de arrepentimiento. Pero ella no iba a dejarse engañar de nuevo. Esta vez, iría hasta el final. Cuando llegó al área donde lo había visto por última vez, lo encontró sentado en el mismo lugar, como si la estuviera esperando. Su rostro era una máscara de calma. Ricardo levantó la vista al verla acercarse, pero su mirada traicionaba cierta inquietud. María Fernanda, comenzó él, intentando ponerse de pie. Ella levantó una mano, deteniéndolo en seco. No te atrevas a decir ni una palabra, dijo con frialdad. No tienes derecho a hablar después de lo que hiciste. Ricardo tragó saliva, su rostro serio ahora. Sabía que no sería fácil calmarla, y al parecer ya no estaba dispuesto a intentar el camino de la compasión. Escucha, María Fernanda, comenzó, levantando la voz ligeramente. Ya te expliqué todo. No fue una decisión fácil para mí. Pensé en ti y en Isabela todo el tiempo, pero no tenía otra salida. María Fernanda lo miró fijamente con los brazos cruzados sobre el pecho.
La rabia burbujeaba en su interior, amenazando con desbordarse. ¿De verdad? ¿Pensaste en nosotras?, respondió ella, su voz gélida. ¿Qué parte de voy a fingir mi muerte y dejarlas solas para siempre es pensar en nosotras? Ricardo suspiró y se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado. No lo entiendes, no había otra opción. María Fernanda se inclinó hacia él, su mirada llena de furia. Claro que la había, Ricardo. Podrías haber sido un hombre decente, haber enfrentado tus problemas y haberte quedado con tu familia, pero no, elegiste la salida fácil, nos abandonaste. Ricardo apretó los puños. Por primera vez, dejó que su máscara de control se resquebrajara. No fue fácil para mí tampoco, ¿sabes?, replicó con dureza. ¿Crees que me gustó dejar todo atrás? No sabes lo que tuve que pasar. Y Lorena, ella fue quien estuvo allí para mí cuando no tenía a nadie. El nombre de Lorena hizo que la furia de María Fernanda creciera aún más. Esa mujer era parte de todo esto, y lo peor era que Ricardo ni siquiera parecía sentir remordimiento por haber traicionado a su familia. Así que eso es todo, ¿verdad?, dijo ella, con un tono sarcástico. Lorena te ayudó, así que eso lo justifica todo. Qué conveniente. Mientras yo me mataba trabajando para criar a nuestra hija, tú estabas con ella. ¿Cómo puedes siquiera mirar a Isabela a los ojos? Ricardo bajó la mirada, evitando su pregunta. Sabía que no tenía respuesta para eso. O tal vez simplemente no le importaba lo suficiente. Isabela, murmuró él. Nunca quise que ella sufriera. María Fernanda sintió que su corazón se rompía una vez más al escuchar esas palabras vacías. Todo lo que él decía era mentira, una excusa tras otra. Ya no podía seguir soportando más. ¿Sabes qué, Ricardo?, dijo ella con voz temblorosa. Ya no me importa lo que quieras o lo que pienses. Lo único que me importa ahora es nuestra hija. Isabela merece saber la verdad y tú mereces pagar por lo que has hecho. Ricardo levantó la cabeza, alarmado. ¿Qué piensas hacer?, preguntó, su tono volviéndose más serio, incluso amenazante. María Fernanda lo miró a los ojos, con una determinación que nunca antes había sentido. Voy a denunciarte, dijo con la voz firme. Voy a hacer que pagues por lo que le hiciste a nuestra familia, por lo que le robaste a toda esa gente. El silencio entre ellos se hizo pesado. Ricardo la miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de algo que María Fernanda no pudo identificar de inmediato. ¿Miedo? ¿Desprecio? Quizás un poco de ambos. Él sabía que, si ella lo denunciaba, todo terminaría para él. No puedes hacerme esto, dijo él, acercándose un poco más, intentando calmarse. Piensa en Isabela, en lo que esto le haría a ella. ¿De verdad quieres que su padre termine en la cárcel? María Fernanda titubeó por un instante, pero el peso de la verdad la aplastaba. Había estado sola todo ese tiempo. Había cuidado de Isabela sin su ayuda, y lo seguiría haciendo, pero ahora tenía la oportunidad de liberarse de las mentiras y del dolor que la había atormentado por años. Isabela estará bien, dijo finalmente, segura de sí misma, y será mejor sin ti. Ricardo se quedó en silencio, sin saber qué más decir. Sabía que había perdido. María Fernanda se dio la vuelta y salió del hotel sin mirar atrás. Había tomado una decisión, y aunque le doliera, era lo correcto. No permitiría que Ricardo destruyera su vida de nuevo. Ahora solo le quedaba esperar el momento adecuado para dar el siguiente paso. Las horas posteriores a su confrontación con Ricardo fueron un torbellino de emociones para María Fernanda. Había tomado una decisión, pero las dudas no tardaron en aparecer. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto al denunciarlo? Sabía que Ricardo merecía pagar por sus crímenes, pero el peso de la responsabilidad sobre Isabela le dificultaba pensar con claridad. Esa noche, mientras Isabela dormía en su cama, María Fernanda se sentó en la pequeña sala del departamento, observando la calle desde la ventana. Los pensamientos la acosaban, golpeando su mente con la misma intensidad que el viento frío golpeaba los cristales. Había enfrentado a Ricardo y lo había desafiado,
pero la idea de entregarlo a la policía la llenaba de incertidumbre. Con el corazón pesado, María Fernanda se levantó y caminó hasta la habitación de Isabela. Su pequeña hija era lo más importante en su vida y lo único que deseaba era protegerla del dolor. Al observarla dormir, su respiración tranquila y sus manitas aferradas al peluche que siempre llevaba consigo, María Fernanda sintió un nudo en el estómago. Isabela no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Para ella, su padre había sido un recuerdo lejano, alguien que nunca llegó a conocer. Había crecido con las historias que su madre le contaba, llenas de amor y nostalgia. Pero ahora, la verdad amenazaba con destruir esa inocencia. María Fernanda se arrodilló al lado de la cama de Isabela y acarició su mejilla suavemente, con una ternura que solo una madre podría comprender. ¿Cómo podría explicarle todo esto? ¿Cómo le diría que su padre estaba vivo, que las había abandonado por una vida de mentiras y traiciones? «Lo hago por ti, mi amor», susurró, casi como una promesa silenciosa. «Todo esto es por ti». Al día siguiente, mientras preparaba a Isabela para la escuela, María Fernanda intentaba mantener una apariencia de normalidad. Aunque su mente seguía atrapada en la incertidumbre, no quería que su hija notara nada extraño. Había aprendido a ser fuerte frente a ella, incluso cuando sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Mami, hoy vamos a hacer un dibujo en clase», dijo Isabela, sonriendo mientras María Fernanda peinaba su cabello. «¿De qué será el dibujo?», preguntó María Fernanda, esforzándose por sonar animada. «De lo que más queramos», respondió Isabela, con la misma energía que siempre irradiaba. «Yo quiero dibujar una casa grande, con un jardín lleno de flores, y voy a poner a nosotras dos en el jardín». María Fernanda sonrió débilmente, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza al escuchar a su hija hablar. La inocencia de Isabela era algo que deseaba preservar a toda costa, pero sabía que no podía esconder la verdad para siempre. «Me parece una idea preciosa», dijo, besando la frente de Isabela antes de ayudarla a ponerse la mochila. Después de dejar a Isabela en la escuela, María Fernanda se dirigió al hotel. Era su día libre, pero necesitaba hablar con alguien que la ayudara a despejar sus pensamientos. Sabía exactamente con quién acudir. Rosa, una de las compañeras de trabajo en el hotel, con quien había formado una amistad cercana en los últimos meses. Rosa era una mujer mayor, con años de experiencia en el hotel y una sabiduría que solo el tiempo podía otorgar. María Fernanda la había visto enfrentar muchas dificultades en su vida, y siempre admiraba la forma en que Rosa encontraba la manera de seguir adelante, sin importar los obstáculos. Cuando llegó al hotel, se dirigió a la sala de empleados donde sabía que encontraría a Rosa. Como era de esperar, allí estaba, con su uniforme impecable y una sonrisa amable en el rostro. «María Fernanda», la saludó Rosa al verla. «¿Qué haces aquí en tu día libre? ¿Todo bien?». María Fernanda intentó sonreír, pero su expresión traicionaba la angustia que llevaba por dentro. «Rosa, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo, tomando asiento frente a ella. Rosa notó de inmediato el tono serio de su amiga y dejó de lado lo que estaba haciendo. «Claro, dime», respondió, con esa calidez que siempre la caracterizaba. María Fernanda le contó todo, desde el momento en que vio a Ricardo en el hotel hasta la revelación de que había fingido su muerte para escapar de la justicia. Mientras hablaba, sentía cómo el peso de la situación la aplastaba, pero al mismo tiempo encontraba cierto alivio al compartir su carga con alguien en quien confiaba. Rosa la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con el rostro pensativo. «No sé qué hacer, Rosa», confesó María Fernanda, al borde de las lágrimas. «Quiero que pague por lo que hizo, pero al mismo tiempo tengo miedo de cómo esto va a afectar a Isabela. Ella es lo único que me importa». Rosa suspiró y tomó las manos de María Fernanda entre las suyas, en un gesto de apoyo. «Entiendo lo que sientes, y créeme, no es una decisión fácil, pero lo que tienes que preguntarte es, ¿puedes seguir viviendo con esta mentira? ¿Podrías ver a Ricardo de nuevo, sabiendo que él sigue libre después de todo lo que te hizo?
Y lo más importante, ¿quieres que Isabela crezca en un mundo donde la verdad esté escondida? María Fernanda sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Rosa resonaban profundamente en ella. ¿Podía realmente seguir adelante sin hacer nada? ¿Podría mirar a su hija a los ojos sabiendo que no había hecho lo correcto? No lo sé, murmuró. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. Rosa le dio una sonrisa cálida y reconfortante. Eres más fuerte de lo que crees, María Fernanda. Has pasado por mucho, y aquí estás. Tu hija necesita una madre fuerte, una madre que le enseñe lo que es correcto y lo que no. Si decides enfrentarlo, no estarás sola. Aquí tienes a tus amigos, y recuerda que Isabela también es más fuerte de lo que imaginas. María Fernanda asintió, sintiendo cómo las palabras de Rosa comenzaban a disipar sus dudas. Sabía lo que debía hacer. No sería fácil, pero Rosa tenía razón. Isabela necesitaba conocer la verdad, y ella, como madre, tenía la responsabilidad de enseñarle lo que significaba hacer lo correcto. Las palabras de Rosa resonaban en la mente de María Fernanda mientras caminaba de regreso a casa. A lo largo de su vida, había enfrentado muchas dificultades, pero ninguna se comparaba con la que ahora tenía entre manos. Denunciar a Ricardo significaba romper con lo que quedaba de su pasado, enfrentarse a la verdad y preparar a Isabela para una realidad que no conocía. Esa noche, después de acostar a su hija, María Fernanda se sentó en la pequeña mesa del comedor con el teléfono en la mano. Había decidido que no podía hacer esto sola, y el único en quien podía confiar para llevar esto adelante era Luis, un colega de Rosa en el hotel que tenía algunos contactos con las autoridades. Él siempre había sido un hombre discreto y alguien en quien ella podía confiar plenamente. Con un nudo en el estómago, marcó su número. «Hola, Luis. Soy María Fernanda», dijo, su voz temblorosa. «Necesito tu ayuda. Es algo serio». Luis, siempre dispuesto a escuchar, accedió a reunirse con ella al día siguiente en una cafetería cerca del hotel. Aunque María Fernanda intentó dormir esa noche, el peso de la decisión que había tomado no la dejaba descansar. Los pensamientos giraban en su mente como un remolino sin fin, pero sabía que no podía echarse atrás ahora. Al día siguiente, se encontró con Luis en la pequeña cafetería. La campanilla de la puerta sonó cuando entró, y allí estaba él, sentado en una esquina, con una expresión seria y preocupada en el rostro. Se notaba que, aunque no sabía de qué se trataba, estaba listo para escucharla. «María Fernanda, ¿qué sucede?», preguntó Luis en cuanto ella tomó asiento frente a él. «Suenas muy preocupada». María Fernanda tomó una respiración profunda, sabiendo que lo que iba a contar no sería fácil. Era la primera vez que hablaba de esto con alguien fuera de Rosa. «Luis, necesito que me escuches con atención», comenzó, evitando su mirada al principio. «Estoy en una situación complicada, algo que involucra a mi esposo, o mejor dicho, a quien creía que era mi esposo». Luis se inclinó hacia adelante, intrigado pero también preocupado por el tono de voz de María Fernanda. «Creí que Ricardo había muerto hace 7 años», continuó ella, sintiendo que las palabras pesaban cada vez más. «Pero está vivo, Luis. Lo vi en el hotel hace unos días, y no solo está vivo, también fingió su muerte. Fingió su muerte para escapar después de robar dinero de la empresa donde trabajaba». Luis parpadeó, claramente sorprendido por la revelación. No era una situación común y entendía por qué María Fernanda se encontraba tan angustiada. «¿Fingió su muerte?», repitió Luis, tratando de procesar lo que había escuchado. «¿Y no lo denunciaste aún?». «No, no lo he hecho», admitió María Fernanda, bajando la mirada. «Es difícil, Luis. No sé cómo hacerlo, ni siquiera sé por dónde empezar, pero sé que necesito hacerlo. Él tiene que pagar por lo que hizo, por el daño que causó». Luis asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. «Entiendo. Esto no es fácil, pero tienes razón. Si él cometió un crimen, debe enfrentarlo. No puedes cargar con esto sola, y definitivamente no puedes dejar que siga libre.
especialmente después de todo lo que te ha hecho. María Fernanda sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. Luis tenía razón. No podía dejar que Ricardo continuara con su vida como si nada hubiera pasado, no después de abandonarla a ella y a Isabela. Pero al mismo tiempo, todavía estaba asustada por las repercusiones. «Tengo miedo de lo que esto le hará a Isabela», confesó, susurrando casi para sí misma. «Ella no sabe nada de esto. Nunca conoció a su padre, y no sé cómo explicarle que el hombre que le conté tantas historias es en realidad alguien que la abandonó y que ahora puede ir a la cárcel». Luis la miró con simpatía. Sabía lo difícil que sería para María Fernanda enfrentar esa conversación con su hija, pero también sabía que la verdad era necesaria. «Isabela es fuerte, María Fernanda. Y también es inteligente. Sé que encontrarás las palabras adecuadas cuando llegue el momento. Además, es mejor que crezca sabiendo la verdad que viviendo con una mentira. Al final, eso será lo que le dé fuerza para entender lo que realmente importa». María Fernanda asintió, aunque el nudo en su estómago no desaparecía del todo. Luis tenía razón, pero saberlo no hacía la tarea más fácil. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó finalmente, sintiendo que al menos había dado un paso adelante. Luis se inclinó hacia atrás en su silla, cruzando los brazos mientras pensaba en la mejor manera de ayudarla. «Primero, necesitas reunir cualquier tipo de prueba que puedas tener. ¿Tienes algún documento? ¿Algo que lo vincule a los crímenes que cometió?». María Fernanda negó con la cabeza. «No, él me contó todo, pero no tengo nada que lo pruebe. Todo lo que sé es por lo que él mismo me dijo». Luis frunció el ceño, claramente considerando la mejor manera de proceder. «Eso puede complicar las cosas, pero no te preocupes. Podemos trabajar con lo que tenemos. Voy a hablar con un contacto mío en la policía. Si logramos que te tomen declaración y explicas lo que sabes, pueden iniciar una investigación formal. Y si podemos encontrar algo que lo vincule directamente, entonces tendremos un caso». María Fernanda lo miró, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Había dado el primer paso Pisi, pero sabía que el camino por delante no sería fácil. «Gracias, Luis», dijo finalmente, su voz cargada de gratitud. «No sé qué haría sin tu ayuda». Luis sonrió suavemente. «No te preocupes. Estamos en esto juntos. Te ayudaré a hacer lo correcto, María Fernanda, por ti y por Isabela». Esa tarde, mientras regresaba a casa, María Fernanda sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan. Sabía lo que debía hacer, y aunque el miedo seguía allí, ya no se sentía tan sola. Con la ayuda de Luis y Rosa, sabía que podría enfrentar lo que venía. Cuando llegó a casa, Isabela la esperaba con una sonrisa y un dibujo en la mano. «Mami, mira lo que hice hoy», exclamó corriendo hacia ella. «Es un dibujo de nosotras dos en una casa grande». María Fernanda sonrió, tomando el dibujo entre sus manos y observando los colores brillantes y las figuras que Isabela había trazado con tanto cuidado. «Es hermoso, mi amor», dijo, agachándose para besar la frente de su hija. «Sabes, algún día viviremos en una casa tan bonita como esta, te lo prometo». Isabela la miró con ojos brillantes, llena de esperanza, y en ese momento, María Fernanda supo que estaba tomando la decisión correcta. Todo lo que hacía era por ella, por darle un futuro mejor, uno donde la verdad, aunque dolorosa, fuera el cimiento de su vida. Después de la conversación con Luis, María Fernanda sintió que por fin había comenzado a tomar el control de la situación. Ya no era una víctima del destino ni de las mentiras de Ricardo, sino una mujer decidida a hacer justicia. Sabía que no sería fácil, pero cada paso que daba la acercaba más a la verdad y a la posibilidad de una vida mejor para ella y para Isabela. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, el teléfono de María Fernanda sonó. Era Luis, quien le pedía que se reunieran en el café donde habían hablado anteriormente. «He hablado con mi contacto en la policía», le dijo Luis cuando se encontraron. «Me dijeron que van a necesitar algo más que tu testimonio para iniciar una investigación formal.
Pero si logramos obtener pruebas o al menos una confesión grabada, podríamos tener algo con lo que trabajar. María Fernanda asintió, aunque sabía que obtener pruebas contra Ricardo sería un desafío. Él había sido lo suficientemente astuto como para desaparecer durante 7 años sin dejar rastro, y seguramente había cubierto sus huellas cuidadosamente, pero no estaba dispuesta a rendirse. Tenía que haber una forma de hacerlo caer. ¿Cómo puedo obtener esa confesión?, preguntó, sintiendo que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. No va a contarme todo de nuevo, sabiendo lo que planeo. Luis la miró pensativo por un momento antes de esbozar una leve sonrisa. Podríamos hacerle creer que aún tienes dudas, sugirió. Tal vez, si finges que estás considerando no denunciarlo, podrías llevarlo a bajar la guardia. Y si lo grabas hablando sobre lo que hizo, eso podría ser suficiente. María Fernanda frunció el ceño. La idea de manipular a Ricardo le provocaba incomodidad. No quería jugar con las mismas mentiras y engaños que él había usado contra ella, pero sabía que Luis tenía razón. Era la única manera de obtener lo que necesitaban. «Está bien», dijo finalmente, con el corazón acelerado. «Haré lo que sea necesario. ¿Cómo hacemos para grabarlo sin que se dé cuenta?». Luis sacó un pequeño dispositivo de grabación del bolsillo de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. «Con esto», dijo. «Es pequeño, fácil de ocultar. Solo asegúrate de mantenerlo encendido cuando hables con él y no lo menciones directamente. Si logras que hable sobre lo que hizo, será más que suficiente». María Fernanda tomó el dispositivo entre sus manos, sintiendo su peso como si fuera mucho más que un simple aparato. Era la clave para hacer justicia. Apretó los labios, decidida a seguir adelante. «Gracias, Luis. No sé qué haría sin tu ayuda». Luis asintió con una sonrisa de aliento. «No tienes que agradecérmelo. Estamos en esto juntos, y sé que estás haciendo lo correcto». Con el plan en marcha, María Fernanda se dirigió al hotel. Sabía que Ricardo estaría allí esa tarde, y tendría la oportunidad de enfrentarlo de nuevo, pero esta vez con un propósito distinto. Ya no se trataba de enfrentarlo por el dolor personal, sino de encontrar una manera de asegurar que pagara por lo que había hecho. Cuando llegó al hotel, su corazón latía rápidamente. El dispositivo de grabación estaba escondido en su bolso, encendido y listo para captar cualquier confesión que pudiera obtener de Ricardo. Se sentía como una cazadora acechando a su presa, pero al mismo tiempo sabía que la situación podía volverse impredecible. Mientras empujaba el carrito de limpieza por el pasillo, lo vio una vez más. Ricardo estaba en el mismo lugar que las veces anteriores, hablando por teléfono, aparentemente ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. María Fernanda respiró hondo y se acercó, decidida a seguir adelante con el plan. «Ricardo», lo llamó, esta vez con un tono más suave y controlado. Él levantó la vista y colgó el teléfono, observándola con una mezcla de curiosidad y cautela. «María Fernanda», respondió él con un dejo de sorpresa. «No esperaba verte hoy». «Quería hablar contigo», dijo ella, manteniendo la calma. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre todo lo que pasó, y no sé qué hacer. Todo esto es demasiado para mí». Ricardo frunció el ceño, claramente desconfiando de sus palabras. Sabía que ella estaba molesta y que la última vez las cosas no habían terminado bien, pero la idea de que María Fernanda pudiera estar reconsiderando su decisión lo hizo bajar un poco la guardia. «¿De verdad?», preguntó acercándose un poco más. «No esperaba que quisieras hablar conmigo después de todo lo que ha pasado». «Es que…» María Fernanda hizo una pausa, fingiendo vulnerabilidad. «No sé si estoy lista para tirar todo por la borda. Isabela merece conocer a su padre, y aunque estoy enojada, tal vez con el tiempo podamos resolverlo». Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Estaba cayendo en la trampa. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, habían empezado a penetrar en su fachada de confianza. «Sabía que no ibas a poder mantenerte lejos», dijo él, acercándose aún más. «Yo también he estado pensando en lo que dijiste. Tal vez podamos encontrar una manera de, no sé, llegar a un acuerdo.
No tienes que hacer esto más difícil de lo que ya es. María Fernanda sintió que el nudo en su estómago se hacía más grande. Cada palabra de Ricardo era una puñalada, pero debía mantener el control. No podía permitirse perder la calma ahora. Pero... ¿y lo del dinero?, preguntó ella con voz temblorosa. ¿Qué pasa si la policía sigue investigando? Dijiste que desviaste dinero de la empresa. Eso no desaparece así como así. Ricardo frunció el ceño por un momento, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación, pero intentó restarle importancia. Eso ya quedó en el pasado. Nadie ha venido a buscarme en todos estos años, y si tú no dices nada, no habrá ningún problema. No tiene sentido que revuelvas eso ahora. Ya está enterrado. María Fernanda apretó los labios, sabiendo que estaba cerca de obtener lo que necesitaba. Su confesión estaba a punto de salir a la luz, y cada palabra que él decía la acercaba más a la justicia que tanto anhelaba. Entonces, comenzó a decir, con la voz apenas audible: «Todo lo que hiciste, todo lo que me ocultaste, ¿fue para escapar de lo que hiciste en la empresa?». Ricardo asintió con una expresión sombría en su rostro. «Sí», dijo, sin remordimiento alguno. «Fue la única salida que vi. Y ahora que he empezado de nuevo, no pienso perderlo todo». María Fernanda se sintió al borde de las lágrimas, pero se contuvo. Lo había conseguido. Tenía la confesión que necesitaba, y con eso, finalmente podría cerrar ese capítulo de su vida. La justicia estaba al alcance de su mano. María Fernanda salió del hotel con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo había logrado. La grabación estaba segura en su bolso, y con ella tenía la prueba que necesitaba para que Ricardo finalmente pagara por todo lo que había hecho. Pero, a pesar del triunfo, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Durante años había deseado que Ricardo regresara, había soñado con la posibilidad de que todo fuera un malentendido, de que su vida pudiera volver a la normalidad. Pero ahora, enfrentarse a la verdad le había demostrado que no había vuelta atrás. Ese capítulo de su vida había terminado para siempre. Mientras caminaba de regreso a su casa, el viento frío le golpeaba el rostro. Isabela todavía no sabía nada, y la idea de explicarle lo que había sucedido la llenaba de temor. ¿Cómo podía contarle a su hija que el padre que ella nunca conoció era un criminal? Sabía que debía encontrar la manera de hacerlo, pero el solo pensarlo le provocaba un nudo en el estómago. Al llegar a su departamento, se encontró con Isabela jugando en la sala, rodeada de papeles y crayones. Al verla tan feliz, ajena a todo lo que estaba sucediendo, María Fernanda sintió una punzada de tristeza. Isabela no merecía esta realidad. La pequeña levantó la vista y corrió hacia ella con una sonrisa. «Mami, mira, hice otro dibujo», exclamó, mostrándole una hoja llena de colores brillantes. «Esta soy yo y tú en el parque». María Fernanda sonrió, aunque el peso de lo que acababa de hacer aún colgaba sobre ella. «Está precioso, mi amor», respondió abrazando a su hija con fuerza. Mientras acariciaba el cabello de Isabela, María Fernanda se dio cuenta de que este momento, este abrazo, era lo único que realmente importaba. Isabela era su mundo, y todo lo que estaba haciendo era por ella. Más tarde esa noche, después de que Isabela se durmió, María Fernanda se sentó a la mesa del comedor y sacó el dispositivo de grabación. Sabía que debía contactar a Luis cuanto antes. Había obtenido la confesión, pero aún quedaba mucho por hacer. La batalla no había terminado. Tomó el teléfono y llamó a Luis. Él respondió rápidamente, con el mismo tono serio y confiable de siempre. «¿Tienes algo?», preguntó él sin rodeos. «Sí», respondió María Fernanda, sintiendo un ligero alivio al poder compartir la carga. «Tengo la confesión. Lo grabé diciendo todo, desde el desvío del dinero hasta cómo fingió su muerte. Es suficiente para que lo arresten, ¿verdad?». Luis hizo una pausa antes de responder, claramente considerando las implicaciones. «Es un buen comienzo», dijo finalmente. «Con eso, podemos ir a la policía y presentar una denuncia formal. Ellos se encargarán de investigar el resto, pero la grabación es una prueba clave.
nos dará una base sólida para seguir adelante. María Fernanda asintió, aunque sabía que el proceso no sería fácil. Denunciar a Ricardo era solo el primer paso. Todavía quedaba la posibilidad de que él intentara manipular la situación o incluso escapar de nuevo. Pero esta vez estaba decidida a no dejarse intimidar. ¿Cuándo podemos ir?, preguntó, queriendo resolver todo lo antes posible. Mañana a primera hora, respondió Luis. Te recogeré y vamos juntos a la estación. No te preocupes, todo saldrá bien. Al colgar el teléfono, María Fernanda sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El fin de todo esto estaba cerca, pero sabía que también sería el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde ella y Isabela finalmente estarían libres del peso de Ricardo. A la mañana siguiente, María Fernanda dejó a Isabela en la escuela con una sensación de nerviosismo en el pecho. Hoy sería el día en que todo cambiaría. Luis la recogió como había prometido, y juntos se dirigieron a la estación de policía. El trayecto fue silencioso, ambos concentrados en lo que estaba por venir. Al llegar, María Fernanda sintió que sus manos comenzaban a temblar. Entrar a la estación y denunciar a Ricardo era algo que jamás pensó que haría, pero sabía que era lo correcto. Con Luis a su lado, se dirigió al mostrador, donde un oficial la atendió con profesionalismo. «Vengo a hacer una denuncia», dijo María Fernanda, intentando mantener la voz firme. El oficial la miró con seriedad y le pidió que se sentara mientras esperaba que la llamaran para hablar con un investigador. Los minutos que siguieron fueron interminables. Cada segundo parecía estirarse como si el tiempo mismo estuviera en su contra. Finalmente, una oficial la condujo a una sala de interrogatorios donde un investigador la esperaba con una libreta en la mano. «Buenas tardes, señora», dijo el investigador con un tono formal. «¿Cómo podemos ayudarla hoy?». María Fernanda respiró hondo y con voz temblorosa pero firme, comenzó a contar todo. Desde la desaparición de Ricardo hasta el momento en que lo vio en el hotel. Cada palabra que decía la hacía sentir más ligera, como si con cada confesión se estuviera liberando del peso de los años de mentiras y dolor. Cuando terminó, sacó el dispositivo de grabación de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Aquí está la prueba», dijo, mirando al investigador a los ojos. «Grabé su confesión. Todo lo que dijo sobre el desfalco y cómo fingió su muerte está aquí». El investigador tomó el dispositivo y lo examinó detenidamente antes de asentir con la cabeza. «Esto es muy útil», dijo. «Iniciaremos la investigación formal de inmediato, pero con esto ya tenemos una base sólida para proceder». María Fernanda asintió, sintiendo que el alivio comenzaba a inundarla. Finalmente, las ruedas de la justicia estaban en movimiento. «Gracias», dijo, su voz apenas un susurro. Cuando ella y Luis salieron de la estación, el aire parecía más ligero, como si el mundo hubiera cambiado ligeramente a su favor. Luis la miró y sonrió. «Lo hiciste», dijo él. «Has dado un paso muy importante». María Fernanda lo miró, sintiendo que una nueva fuerza crecía dentro de ella. «Gracias por estar aquí», respondió, con gratitud sincera en su voz. «No habría podido hacerlo sin tu ayuda». Luis negó con la cabeza, sonriendo. «Esto lo hiciste tú, María Fernanda. Ahora solo queda esperar». Y así, mientras caminaban de regreso, María Fernanda supo que, pase lo que pase, estaba lista para enfrentar el futuro. Ya no era la mujer frágil que había llorado la muerte de un hombre que no lo merecía. Ahora era una madre fuerte, una mujer que lucharía por lo que era justo. Los días posteriores a la denuncia fueron tensos para María Fernanda. Aunque sabía que había hecho lo correcto, la incertidumbre de no saber cuándo se actuaría contra Ricardo la mantenía en vilo. Cada vez que veía una patrulla en las calles, su estómago se retorcía de nervios. Estaba lista para que todo terminara, pero las autoridades tenían su propio ritmo y, mientras tanto, debía continuar con su vida. Una mañana, mientras trabajaba en el hotel,
Luis la llamó para informarle que la policía había abierto la investigación oficialmente y que Ricardo estaba bajo vigilancia. María Fernanda sintió un alivio momentáneo, pero sabía que esto apenas era el comienzo. Esa misma tarde, después de su turno, mientras caminaba por el vestíbulo del hotel, lo vio de nuevo. Ricardo estaba sentado en uno de los sofás, con su mirada fija en la entrada del hotel. Esta vez parecía diferente, más tenso, como si supiera que algo estaba por suceder. María Fernanda intentó pasar desapercibida, pero él la vio y se levantó de inmediato, caminando hacia ella con pasos decididos. La había estado esperando. «María Fernanda, tenemos que hablar», dijo con tono apremiante, sin siquiera darle tiempo para reaccionar. Ella lo miró, intentando mantener la calma, pero el nudo en su estómago le decía que Ricardo sabía que algo estaba mal. «No tengo nada que hablar contigo, Ricardo», respondió ella, su voz firme, aunque por dentro temía lo que él pudiera decir o hacer. «Sí lo tienes», insistió acercándose más. «No creas que no me he dado cuenta, sé lo que estás haciendo». El corazón de María Fernanda comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo lo sabía? Intentó mantener la calma, pero el temor de que él hubiera descubierto algo se apoderó de ella. «No sé de qué hablas», respondió mirando alrededor, esperando que alguien se acercara y los interrumpiera. Ricardo frunció el ceño. Su rostro reflejaba una mezcla de ira y desesperación. «No juegues conmigo», dijo en un susurro amenazante. «Sé que fuiste a la policía. Lo sé todo». María Fernanda sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ricardo lo había descubierto. No tenía idea de cómo, pero ahora estaba claro que él sabía de la denuncia. Intentó dar un paso atrás, pero él la tomó del brazo apretando con fuerza. «¿Qué esperas lograr con esto?», dijo, su voz llena de resentimiento. «¿Crees que me van a atrapar? ¿Crees que puedes destruir mi vida?». María Fernanda lo miró directamente a los ojos, intentando no mostrar el miedo que sentía. «Lo que hiciste está mal, Ricardo. No voy a seguir encubriéndote». Él soltó una carcajada amarga, aún sin soltar su brazo. «¿Encubriéndome?», repitió con burla. «No sabes ni la mitad de lo que he hecho. Fingir mi muerte fue solo el principio, y si crees que voy a dejar que me destruyas ahora, estás muy equivocada». María Fernanda sintió que la sangre se le congelaba. Lo que había comenzado como una confesión manipulada por su parte, ahora se transformaba en una amenaza real. Ricardo ya no tenía nada que perder, y eso lo hacía más peligroso. «Suéltame», dijo ella, con voz firme, intentando mantener la compostura. «La policía ya está investigándote. No puedes escapar esta vez». Ricardo la soltó bruscamente, pero su mirada permaneció fija en ella, oscura y llena de rabia contenida. «¿Qué piensas que va a pasar, María Fernanda?», preguntó con un tono frío y calculador. «¿Crees que van a encontrar algo? He cubierto mis huellas, y si algo sale mal, Lorena y yo desapareceremos antes de que puedan tocarnos». El corazón de María Fernanda latía con fuerza. Sabía que Ricardo no estaba mintiendo. Durante años había logrado esconderse, fingir su muerte y construir una nueva vida. ¿Qué lo detendría ahora? La desesperación comenzó a apoderarse de ella, pero intentó aferrarse a la poca esperanza que le quedaba. «No podrás huir para siempre, Ricardo», dijo finalmente. «Tarde o temprano, la justicia te alcanzará». Ricardo la miró en silencio por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Luego, esbozó una sonrisa sarcástica. «Veremos qué pasa», dijo. «Pero si algo sale mal, no seré yo quien pague las consecuencias». Antes de que María Fernanda pudiera responder, Ricardo se dio la vuelta y se marchó del hotel, dejándola allí, temblando y tratando de recuperar el aliento. Sabía que la situación había escalado a un nivel peligroso. Esa noche, cuando regresó a casa, se sentía más agotada que nunca. Ricardo ya no era solo un hombre que había traicionado su confianza. Ahora era una amenaza real, alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerse, incluso si eso significaba lastimarla a ella o a Isabela. Mientras Isabela dormía,
María Fernanda se sentó en la sala, tratando de calmar su mente. Sabía que debía contarle a Luis lo que había sucedido. Ricardo sabía de la denuncia, y eso cambiaba todo. Pero antes de hacer cualquier cosa, necesitaba encontrar la manera de proteger a su hija. No podía permitir que nada malo le sucediera. Tomó el teléfono y llamó a Luis, quien respondió de inmediato. «Luis, Ricardo lo sabe», dijo en un susurro tembloroso. «Sabe que lo denuncié». Luis hizo una pausa antes de responder. Su voz era seria. «¿Cómo lo descubrió?» «No lo sé», respondió María Fernanda, pasando una mano por su cabello. «Pero me enfrentó hoy en el hotel. Está furioso y amenazó con desaparecer si las cosas se complican». Luis permaneció en silencio por un momento antes de responder. «Esto es grave. Debemos movernos rápido. No podemos permitir que él tenga tiempo para escapar. Voy a contactar a la policía ahora mismo y pedir que aceleren el proceso». María Fernanda asintió, aunque sabía que el miedo no desaparecería tan fácilmente. Ricardo había demostrado que era capaz de cualquier cosa, y la posibilidad de que desapareciera nuevamente la aterrorizaba. «Gracias, Luis», dijo, su voz casi un susurro. «No sé qué haría sin ti». «No te preocupes, María Fernanda», respondió él. «No estás sola en esto. Lo vamos a atrapar». Colgó el teléfono y se quedó sentada en la oscuridad de su sala, sintiendo que el miedo y la incertidumbre la envolvían. Sabía que la justicia estaba cerca, pero también sabía que Ricardo no se iría sin luchar. Y la batalla aún no había terminado. El siguiente día amaneció con una tensión palpable en el aire. María Fernanda no había dormido bien. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. «Si algo sale mal, desapareceré». La amenaza era real y sabía que cada minuto que pasaba lo acercaba más a su plan de escape. Sentía que el tiempo se agotaba. Cuando dejó a Isabela en la escuela esa mañana, intentó no mostrar su ansiedad. Su hija no tenía idea de lo que estaba ocurriendo y María Fernanda quería mantenerlo de esa manera. Isabela le sonrió con dulzura antes de entrar al salón, ajena a la tormenta que se cernía sobre su familia. Todo lo que María Fernanda hacía era por ella. Después de dejarla en la escuela, María Fernanda se dirigió al hotel, pero esta vez sin la intención de trabajar. Tenía que confrontar a Ricardo una vez más, pero ahora estaba decidida a ponerle fin a esta situación. Sabía que la policía estaba cerca de actuar, pero también sabía que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados esperando. Al llegar al hotel, lo vio inmediatamente. Ricardo estaba sentado en uno de los sofás del vestíbulo, con la mirada perdida y una expresión de profundo desagrado en su rostro. Su fachada de confianza parecía estar desmoronándose. María Fernanda respiró hondo, sabiendo que esta sería su última confrontación con él. Caminó hacia él manteniendo la calma lo mejor que pudo. Ricardo la vio acercarse y se puso de pie lentamente, como si supiera que esta vez no habría marcha atrás. «Ricardo», dijo María Fernanda, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Tenemos que hablar». Él la miró, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y desesperación. Sabía que el tiempo se le estaba agotando. «No hay nada más que decir», respondió él, su voz cargada de veneno. «Ya hiciste tu jugada, ¿no? Fuiste a la policía. Crees que todo esto va a terminar bien para ti, pero no entiendes nada». María Fernanda no dejó que sus palabras la intimidaran. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «Entiendo perfectamente lo que has hecho, Ricardo», respondió ella. «Fingiste tu muerte, robaste dinero, abandonaste a tu familia. ¿De verdad crees que puedes salir impune?» Ricardo apretó los puños, pero intentó mantener la calma. «Ya te lo dije antes. Si las cosas se complican, me iré. Lorena y yo desapareceremos de nuevo, y esta vez no habrá rastro. No vas a poder detenerme». María Fernanda sintió que la rabia crecía dentro de ella. Ya no era el miedo lo que la movía, sino la necesidad de justicia. «Eso no va a suceder», dijo ella, acercándose un paso más. «Ya no puedes escapar. La policía está tras de ti, y esta vez no vas a poder esconderte. Hice lo que debía hacer, y lo hice por mí, pero sobre todo por Isabela».
Ella merece crecer sin las mentiras y los engaños que tú has construido. Ricardo dio un paso hacia ella, con la mandíbula apretada. ¿Y de verdad crees que la policía va a lograr algo?, preguntó con desdén. Te olvidas de lo que soy capaz. Ya lo hice una vez, y lo puedo hacer de nuevo. No vas a detenerme, María Fernanda. María Fernanda lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. Ya no había vuelta atrás. Este era el momento en el que todo cambiaría, y sabía que Ricardo no tenía poder sobre ella. No te estoy deteniendo yo, Ricardo, respondió ella con voz firme. Es la justicia la que te va a detener. En ese momento, 2 oficiales de policía entraron al vestíbulo del hotel. El corazón de María Fernanda dio un vuelco. Ricardo los vio acercarse y su rostro cambió drásticamente. El pánico que había intentado ocultar durante toda la conversación finalmente se reflejó en sus ojos. ¿Qué es esto?, preguntó Ricardo, retrocediendo un paso. María Fernanda no respondió. Solo se quedó quieta mientras los oficiales se acercaban. Uno de ellos, un hombre de rostro serio, sacó unas esposas y habló con autoridad. Ricardo López, está usted arrestado por fraude, desfalco y obstrucción de la justicia. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra en un tribunal de justicia. Ricardo dio otro paso atrás, mirando a María Fernanda como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. ¿Hiciste esto?, preguntó, su voz llena de incredulidad. Lo hice, respondió ella con voz firme. Lo hice porque era lo correcto y porque ya no voy a seguir encubriéndote. Los oficiales tomaron a Ricardo por los brazos mientras él intentaba resistirse, pero era inútil. La verdad finalmente lo había alcanzado. Mientras lo esposaban, Ricardo continuaba mirándola, su rostro lleno de furia y traición. «¡Esto no ha terminado!», gritó mientras lo llevaban hacia la salida. «No has ganado, María Fernanda». Pero ella sabía que, aunque sus palabras eran una amenaza, ya no tenía poder sobre ella. Ricardo había perdido, y esta vez no habría una segunda oportunidad para él. Mientras los oficiales lo sacaban del hotel, María Fernanda se quedó en silencio en el vestíbulo, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Finalmente había terminado. Después de años de dolor, mentiras y traiciones, Ricardo ya no podía hacerles daño a ella ni a Isabela. La justicia había hecho su trabajo, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar libremente. Luis, que había llegado justo a tiempo para presenciar la detención, se acercó a ella con una sonrisa de alivio. «Lo logramos, María Fernanda», dijo, poniendo una mano sobre su hombro. «Ya está hecho». María Fernanda asintió, con los ojos llenos de lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. «Gracias, Luis», susurró con gratitud sincera. «No podría haberlo hecho sin ti». Luis negó con la cabeza. «Fuiste tú quien tomó la decisión correcta. Fuiste tú quien tuvo el coraje de enfrentarlo. Eres más fuerte de lo que crees». María Fernanda sonrió débilmente, sabiendo que Luis tenía razón. Había luchado durante años por la verdad, y finalmente había triunfado. Ahora, el futuro que tenía por delante era incierto, pero también lleno de posibilidades. Ya no estaba atada a su pasado y podía empezar de nuevo. Mientras caminaba hacia la salida del hotel, con el corazón más ligero, María Fernanda pensó en Isabela. Todo lo que había hecho había sido por ella. Ahora, por fin, podían empezar una nueva vida, sin las sombras del pasado. El eco de los pasos de los policías que escoltaban a Ricardo se desvaneció a medida que salían del hotel, dejando a María Fernanda en un extraño silencio. Todo había terminado. Ricardo estaba camino a la cárcel, y la verdad que había ocultado durante tantos años finalmente había salido a la luz. Pero ahora que todo había concluido, el vacío de lo que venía después comenzó a instalarse en su pecho. Sabía que había hecho lo correcto, pero el precio que pagaba por la verdad era alto. Isabela no sabía nada de lo que había pasado. La pequeña había crecido con las historias de su padre como un héroe ausente, alguien que había muerto trágicamente antes de poder conocerla. Ahora,
la realidad era mucho más dolorosa. Mientras volvía a casa esa tarde, después de un día lleno de emociones y confrontaciones, María Fernanda se sentía exhausta, pero al mismo tiempo sabía que la parte más difícil estaba por venir. ¿Cómo podría contarle a Isabela la verdad sobre su padre? Al llegar a casa, encontró a Isabela jugando en la sala, concentrada en un rompecabezas de colores. Su pequeña hija la miró con una sonrisa radiante, ajena a todo lo que había sucedido. «Mami», exclamó Isabela corriendo hacia ella y lanzándose a sus brazos. «Te extrañé hoy. Estaba haciendo este rompecabezas y pensé que podríamos hacerlo juntas». María Fernanda la abrazó con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que Isabela merecía conocer la verdad, pero también sabía que esa verdad la lastimaría. ¿Cómo le explicaría que su padre, el hombre que nunca conoció, había elegido abandonarlas y, peor aún, había vivido una vida de mentiras? «Claro, mi amor», respondió, forzando una sonrisa mientras acariciaba el cabello de su hija. «Lo haremos juntas, pero antes quiero hablar contigo». Isabela la miró con curiosidad. Sus ojos grandes y brillantes reflejaban la inocencia de una niña que aún no conocía el dolor del mundo. María Fernanda se arrodilló a su nivel, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «¿De qué quieres hablar, mami?», preguntó Isabela, ladeando la cabeza. María Fernanda respiró hondo, sabiendo que debía ser honesta, pero también delicada. «Es sobre tu papá, mi amor», comenzó, intentando encontrar las palabras correctas. «Sé que siempre te he contado historias sobre él y que sabes que ya no está con nosotras, pero hay algo que no te he contado». Isabela frunció el ceño, sin entender del todo. Su expresión cambió a una mezcla de confusión y curiosidad. «¿Qué pasa con papá?», preguntó con la voz suave. María Fernanda sintió que el corazón se le rompía al ver la expresión de su hija. No había forma de suavizar lo que estaba por decir, pero sabía que debía hacerlo. Isabela merecía la verdad. «Tu papá no murió como te conté», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Fingió su muerte. Se fue porque tomó decisiones equivocadas, hizo cosas malas y nos dejó solas, mi amor». Isabela la miró en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sus pequeños ojos se llenaron de confusión y, poco a poco, de tristeza. «¿Papá nos dejó?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué?». María Fernanda sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero se esforzó por mantener la calma. Había sido fuerte durante tanto tiempo, pero ahora enfrentaba la prueba más dura. Explicarle a su hija la cruda verdad. «No lo sé, mi amor», respondió acariciando suavemente su mejilla. «A veces las personas toman decisiones equivocadas y lastiman a los demás, incluso a las personas que más quieren. Pero lo más importante que debes saber es que nada de esto fue culpa tuya. Tú eres lo más precioso que tengo y siempre estaré aquí para ti». Isabela bajó la mirada. Sus pequeños hombros temblaban ligeramente. El silencio se hizo más pesado entre las dos, mientras María Fernanda esperaba que su hija procesara la noticia. «¿Y papá? ¿Él ya no nos quiere?», preguntó Isabela, sus ojos llenos de lágrimas. «No es que no te quiera, mi amor», respondió María Fernanda, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más grande. «Es que él tomó decisiones egoístas y no pensó en las consecuencias, pero yo siempre estaré aquí para ti. Y todo lo que he hecho ha sido para protegerte». Isabela la miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente, se lanzó a los brazos de su madre, llorando suavemente contra su pecho. María Fernanda la abrazó con fuerza, permitiendo que su hija dejara salir todo el dolor y la confusión que sentía. Las palabras de consuelo no eran suficientes para borrar el dolor de la verdad. El precio que habían pagado por la honestidad era alto, pero sabía que al final era lo correcto. Isabela crecía en un mundo donde la verdad, aunque dolorosa, era más valiosa que cualquier mentira reconfortante. Con el tiempo, Isabela se calmó, aún aferrada a su madre. María Fernanda la acunó suavemente,
besando su frente mientras las dos permanecían abrazadas en el silencio de su hogar. «Te prometo que estaremos bien, mi amor», susurró María Fernanda, más para sí misma que para su hija. «Vamos a estar bien». Esa noche, cuando finalmente acostó a Isabela, María Fernanda se quedó un momento a su lado, observando cómo su hija caía en un sueño tranquilo. El camino había sido difícil, y sabía que aún quedaban muchas cicatrices por sanar, pero había dado el paso más importante. Había sido honesta, había protegido a su hija de un futuro lleno de mentiras. Al cerrar la puerta de la habitación de Isabela, sintió una mezcla de tristeza y alivio. La verdad había salido a la luz, y aunque había causado dolor, también había liberado a ambas del peso del pasado. Más tarde, mientras se sentaba en la sala, pensando en todo lo que había sucedido, recibió un mensaje de Luis. Le informaba que Ricardo estaba bajo custodia y que las autoridades estaban avanzando con el caso. La justicia estaba haciendo su trabajo, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, María Fernanda no sentía la necesidad de seguir adelante con ese capítulo. Su prioridad ahora era Isabela, su futuro y la nueva vida que ambas comenzarían. Los días que siguieron a la detención de Ricardo fueron un torbellino de emociones para María Fernanda. Aunque la pesadilla de su pasado había terminado, el proceso de sanar las heridas era más complicado de lo que imaginaba. El vacío que dejó la verdad era profundo, pero también le brindaba una nueva sensación de libertad. Por primera vez en años, podía mirar hacia adelante sin el peso de las mentiras de Ricardo. Isabela había estado más callada desde la conversación que tuvieron sobre su padre. Era una niña inteligente y sensible, y aunque aún no comprendía por completo lo que había sucedido, parecía estar adaptándose poco a poco a la realidad. María Fernanda sabía que su hija necesitaría tiempo para procesar todo, pero estaba decidida a brindarle todo el apoyo y amor que necesitara. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Isabela se acercó a la mesa con uno de sus dibujos en la mano. Era un paisaje sencillo, pero lleno de colores vibrantes. María Fernanda notó algo diferente en este dibujo. En lugar de las típicas figuras familiares, Isabela había dibujado solo a las dos, a ella y a su madre, bajo un cielo despejado. «Mira, mami, lo hice para ti», dijo Isabela con una sonrisa tímida. María Fernanda tomó el dibujo en sus manos, sintiendo una oleada de emoción. Su hija había comenzado a aceptar la realidad, y este simple dibujo era un reflejo de eso. No había más fantasías sobre un padre ausente, solo ellas dos, juntas, enfrentando lo que viniera. «Es hermoso, mi amor», respondió María Fernanda, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo voy a guardar en un lugar muy especial». Isabela sonrió con más confianza esta vez y volvió a sentarse para comer su desayuno. El camino hacia la sanación era lento, pero cada día había pequeñas señales de que estaban avanzando. María Fernanda se sentía más fuerte, más decidida a seguir adelante por el bien de su hija y de sí misma. Más tarde ese mismo día, recibió una llamada de Luis. Las noticias eran alentadoras. El caso de Ricardo avanzaba rápidamente y las pruebas que María Fernanda había proporcionado habían sido suficientes para garantizar que enfrentara un juicio. Aunque el proceso legal aún tomaría tiempo, Luis le aseguró que Ricardo ya no representaba una amenaza. «Has hecho lo correcto desde el principio, María Fernanda», dijo Luis al otro lado de la línea. «Ahora es momento de que sigas adelante y construyas una vida nueva para ti y para Isabela». «Gracias, Luis», respondió ella con gratitud. «No sé qué habría hecho sin tu apoyo». Luis sonrió al otro lado del teléfono, aunque María Fernanda no lo viera. «Tú tenías toda la fuerza que necesitabas», dijo él. «Solo necesitabas un poco de ayuda para darte cuenta de ello». Después de colgar, María Fernanda se quedó un momento en silencio, reflexionando sobre lo que había logrado. Había enfrentado su pasado, había luchado por la justicia y había protegido a su hija de las mentiras que habían amenazado con destruirlas. Ahora, por fin, podía concentrarse en lo que realmente importaba: el futuro. Esa tarde, María Fernanda decidió llevar a Isabela al parque. El aire fresco,
El sonido de los pájaros y el bullicio de los niños jugando en los columpios les brindaban una sensación de normalidad que hacía tiempo no experimentaban. Era como si el mundo finalmente les estuviera sonriendo. Mientras caminaban juntas por el parque, Isabela miró a su madre con curiosidad. «Mami, ¿crees que algún día tendremos una casa con un jardín grande como el de mis dibujos?», preguntó con una inocente esperanza en sus ojos. María Fernanda se detuvo un momento, mirando el rostro de su hija, y sonrió. «Sí, mi amor», respondió con confianza. «Un día tendremos esa casa, y será aún más bonita que la de tus dibujos. Solo tenemos que seguir adelante, paso a paso». Isabela asintió con entusiasmo, tomando la mano de su madre mientras continuaban caminando. A pesar de todo el dolor y las dificultades, el futuro seguía siendo una posibilidad brillante para ambas. María Fernanda sabía que, con tiempo y esfuerzo, podían construir una vida mejor, una vida donde la verdad y el amor fueran los pilares sobre los que se apoyaran. Esa noche, mientras acostaba a Isabela en su cama, María Fernanda se sentó a su lado y le contó una historia antes de dormir. No era la historia idealizada de un padre ausente, sino una historia de superación y valentía, una historia que les pertenecía solo a ellas dos. «Buenas noches, mi amor», susurró María Fernanda mientras acariciaba el cabello de su hija. «Buenas noches, mami», respondió Isabela, acurrucándose bajo las sábanas. «Te quiero». María Fernanda apagó la luz y se quedó unos momentos observando a su hija mientras se quedaba dormida. Habían superado tanto juntas, y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, sabían que podían enfrentarlo todo. Al cerrar la puerta del cuarto de Isabela, María Fernanda sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. La verdad, aunque dolorosa, las había liberado. Y ahora, por primera vez en años, se sentía verdaderamente optimista sobre lo que les deparaba el futuro. Sabía que había desafíos por delante, pero también sabía que eran más fuertes de lo que jamás habían sido. El pasado había quedado atrás, y ahora el futuro les pertenecía,